Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores legisladores y legisladoras. La verdad es que los veo cansados. Yo también estoy bastante cansada después de todo este tiempo. Durante un día y medio se han dicho muchas cosas y yo no quiero repetir las cosas que se han dicho porque me parece que eso está en mi plan de trabajo y ustedes en mi plan de trabajo van a ver las cosas en las que coincido con los demás candidatos y candidatas. Solo voy a repetir una cosa y que es la enorme alegría que está causando a nosotros por tener esta oportunidad extraordinaria de participar de esta situación, de este proceso, y a mucha gente ahí afuera que realmente está muy esperanzada con este proceso, gente que confía en que ustedes van a conseguir un consenso que es muy difícil, que lo sabemos, pero que es sumamente importante para poder llenar este cargo tan importante para la nación. Dicho esto, déjenme decir algunas singularidades de acuerdo a lo que escuché de las demás presentaciones. Una singularidad de mi propuesta quizás sea, hubo candidatos que dijeron que sí es un órgano de control la Defensoría, que no es un órgano de control la Defensoría. Yo creo que sí es un órgano de control, es un típico órgano dentro de un diseño republicano, es un órgano de control horizontal que tiene la peculiaridad de que está incitado por el reclamo de una persona común, ¿no? Y esa no es una peculiaridad cualquiera, digamos, porque hace que sea un órgano que tenga que funcionar con la complejidad de una interfase. Es decir, es un órgano que tiene que receptar, tiene que traducir, tiene que institucionalizar y tiene que dar respuesta, ¿no? Y esa interfase, digamos, entre la administración pública y la población. Y digo población, y a veces me confundo y digo ciudadanía, pero digo población porque creo que las personas extranjeras que no están naturalizadas también son usuarias del servicio, y si en algún momento repito ciudadanía, no lo tomen como una exclusión a ese grupo de habitantes. De alguna manera esa interfase me parece que dentro de mi propuesta tiene una interpretación de la Constitución muy clara, y la interpretación es que este órgano es ante todo, y a partir de la reforma del 94, no lo era antes en el 93, sí lo es a partir de la reforma del 94, un órgano concentrado en los problemas estructurales y sistémicos de la administración pública. Esto no quiere decir que abandona o se omite su rol de tomar reclamos individuales administrativos y de gestionarlos y de darle respuesta. Esto significa que necesita optimizar su sistema de recepción de consultas y de recepción de quejas, dirigiendo esa optimización hacia la identificación de patrones estructurales y sistémicos. Esto es un sistema que permita realmente que las consultas, las quejas individuales se transformen en insumos de una creciente investigación e identificación de esa problemática estructural y sistémica. ¿Y por qué esto es importante? En parte porque yo creo que la problemática sistémica o la problemática estructural no puede ser algo que saque de la galera o que salga del olfato del defensor o de la defensora. La problemática estructural tiene que estar basada en evidencias, y esas evidencias tienen que surgir del trabajo de interfase. De otra manera, hay problemas de legitimidad. Estamos designando un líder con la capacidad de ver los problemas estructurales, y me parece que, aunque es un rol de liderazgo, ese rol de liderazgo tiene que asentarse en esas evidencias y en ese tipo de fundamentos que surge del trabajo de las bocas de entrada de la Defensoría. Otra de las cuestiones que apareció aquí, que a mí me interesan particularmente, es cierto que la competencia más importante, la más potente y por tanto la más polémica que tiene el defensor o la defensora del pueblo es la legitimación activa colectiva, ¿no?, en procesos jurisdiccionales. Y ayer alguien dijo que esa competencia debe ejercerse con autonomía responsable. Y yo comparto muchísimo ese concepto, solamente que me parece que es un concepto al que le tenemos que dar más contenido, tenemos que perfilarlo. Y yo diría tres cositas sobre el concepto de autonomía responsable en el ejercicio de la competencia de legitimación activa del defensor del pueblo.
La primera cosa, ya la dije, digamos, la decisión de llevar adelante un proceso colectivo en representación de un colectivo es una decisión que tiene que estar basada en evidencia y en los fundamentos del trabajo, por supuesto. Pero además de eso, es necesario tener criterios de uso de la legitimación activa. Y los criterios de uso de cuándo sí y de cuándo no, desde mi perspectiva, no pueden ser otros que los criterios de acceso a justicia, que son los mismos criterios que dio la Corte en el caso Alavi. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a representar casos de incidencia colectiva de poblaciones sobre las cuales tenemos evidencias que hay fallas sistémicas que son la causa de sus afectaciones, cuando esas poblaciones no tengan otra manera de acceder a la jurisdicción, ya sea por barreras socioeconómicas, culturales, de problemas de coordinación del grupo o cualquiera de los obstáculos típicos que reconocemos como problemas de acceso a la justicia y que la Corte viene reconociendo desde hace tiempo. Entonces, estamos frente a un colectivo que no podría acceder a la justicia de otra manera, sobre el cual tenemos evidencia que su violación tiene que ver con problemas sistémicos de la administración pública, pero además de eso, y el último asunto, es que si vamos a usar la legitimación colectiva desde la Defensoría del Pueblo, hay que usarla con destreza. ¿Esto qué quiere decir? Usarla con destreza es usarla en el marco de una decisión estratégica donde se evaluaron los elementos de factibilidad, donde no se usa la legitimación activa con un único fin, sino con fines materiales, prácticos, simbólicos, también políticos en algún caso, digamos, para mejorar las posiciones de negociación de la Defensoría del Pueblo en ciertos temas que le permitan una conversación en situación de mayor paridad, si se quiere, o que le den razones al gobierno para poder negociar y conversar. Yo presenté un plan de trabajo y no un plan estratégico. Y en esto hubo otro candidato que coincidió conmigo en esto, en la idea de que un defensor del pueblo no puede venir a decir cuáles van a ser los ejes estratégicos de mi gestión, sino hizo un diagnóstico de situación institucional y financiera profunda, ¿no? Entonces, lo que hay en mi plan de trabajo es, ustedes van a ver, un qué, un cómo y un por qué de ese diagnóstico institucional en detalle. Y lo que van a ver ahí también de alguna manera es la necesidad de que ese diagnóstico institucional esté bien atado al diagnóstico financiero. Yo tampoco puedo hablar de presupuesto del organismo si yo no tengo la situación evaluada de la manera que corresponde. Y con ese diagnóstico se puede pensar un plan estratégico, pero un plan estratégico, en el caso de un órgano como la Defensoría, necesariamente tiene que ser participativo y en consulta. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que uno de los problemas, o por lo menos de mi experiencia, uno de los mayores problemas del Estado en la prestación de casi cualquier servicio, tiene que ver con la coordinación. La coordinación entre distintas instituciones que prestan servicios más o menos similares, pero que no articulan, que no coordinan, están separadas y segmentadas y dan respuestas a veces hasta contradictorias, ¿no? Entonces, un plan estratégico de la Defensoría debería realizarse en coordinación, en articulación, primero que nada con la Defensoría Pública y después con todos los efectores que hacen defensa en materia de derechos en la Argentina, que son muchos. En el Ministerio de Justicia están los centros de acceso a justicia, los cuerpos de abogados, hay efectores territoriales formales e informales, las ONGs, por supuesto. No creo que el defensor del pueblo deba litigar un caso que la Defensoría Pública pueda hacerlo mejor. Y no creo que el defensor del pueblo deba tener un eje estratégico que está tratado mejor por otra organización de la sociedad civil. Creo que hay que articular, creo que, que la defensa pública es un trabajo conjunto y de articulación. Por eso quizás vean en mi plan algunas peculiaridades que quisiera resaltar. Una de esas peculiaridades tiene que ver con que, a diferencia, y esto sí, de muchos candidatos, el plan no hace ningún énfasis, y de hecho dice que va a abandonar los énfasis en materia de capacitación y educación para los derechos humanos. Porque una defensoría defiende, y la educación y la capacitación es sumamente importante, es vital, pero no es parte de la misión de la Defensoría Pública.
Lo que yo entiendo es que había muchos órganos que estaban encargados de esto, se han desarticulado, esas funciones han disminuido en el país, eso es cierto, pero si la Defensoría se hace cargo de eso, eso va a ir en detrimento de su función de la defensa. Entonces, yo tendría cuidado, digamos, en no... me imagino que no vamos a tener grandes recursos como para pretender hacer todas las cosas, incluso aquellas cosas que son indirectamente funcionales a la misión de la Defensoría. También tengo otra perspectiva que puede ser un poco más polémica, porque en eso no... ok, tiempo finalizado. Bueno, tengo una perspectiva más polémica y se las voy a dejar para que si a ustedes les interesa se las cuento, porque el tiempo se me terminó. Muchísimas gracias. Todo esto está generado a propósito para tener más tiempo. No, es un chiste. Las perspectivas polémicas tienen que ver con dos temas. Uno es con la organización interna de la Defensoría. Yo no creo que la Defensoría puede seguir ordenada a través de los criterios temáticos en los que está ordenado, salud, ciudadanía, no solo porque son diversos, inconsistentes y demás, sino porque generan segmentaciones en el trabajo y compartimientos estancos. Las áreas son compartimientos estancos. Y la verdad es que los reclamos de la gente, que después se transforman en casos administrativos o judiciales, nunca son monotemáticos, nunca representan un solo derecho. Los reclamos de la gente son la instanciación de la interdependencia de los derechos. Cada caso es la instanciación de la interdependencia de los derechos humanos. Mi propuesta, más fundamentada en el proyecto, es que la estructuración tiene que ser funcional y no temática. Tampoco dividida en términos de derechos, sino estrictamente funcional. La función de judicialización, la función de gestión de recepción y de gestión de casos, las distintas funciones que se entrecruzan y que facilitan una dinámica de colaboración y de trabajo en equipo. Y la otra cuestión aún más polémica tiene que ver con la pregunta que se hizo repetidamente aquí, que es sobre el caso de los discapacitados y la situación actual y qué haríamos en ese caso. Yo sobre eso quiero señalar tres cosas. En Santa Fe, un juez ya declaró inconstitucional el veto del presidente antes de que el Congreso insistiera sobre la ley. Unas semanas después, un juez en San Juan, creo, no estoy segura, declaró, en un amparo colectivo, decidió que se devolvieran todos los certificados que habían caído en toda la Argentina. En una cámara de Santa Fe hace 3 días, y esto es lo más interesante, un juez determinó que debía permanecer o que debía dársele a una mujer con un hijo discapacitado la posibilidad de seguir teniendo un trabajo diferenciado, porque dado el contexto le tocaba cuidarlo. Y lo más interesante de este caso es que se hizo en base al derecho al cuidado, recientemente reconocido por la por la opinión consultiva número 31 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un defensor del pueblo, ¿qué hace? Mira este contexto, porque este contexto de judicialización determina factibilidades y determina estrategias posibles. Si uno no mira ese contexto, no puede decidir, digamos, fuera del contexto. En ese contexto, como defensora, por supuesto, mi primer intento es la conversación con la agencia y la conversación con el gobierno y tratar de salir de la situación de una supuesta suspensión en la ejecución de la ley, de alguna forma. Por supuesto, esa sería la primera. Pero mientras se está haciendo eso, el área de investigación de la Defensoría, a crearse, lo que estaría haciendo es estableciendo las cuantías y las características de las afectaciones urgentes por la no aplicación de la ley. ¿Qué estamos haciendo con esto? Detectando e identificando cuáles son las clases vulnerables dentro de la clase vulnerable. ¿Para qué? Para determinar acciones urgentes. ¿Para qué? Para generar legitimaciones activas seguras. Eso nos permite 20.000 opciones estratégicas, como litigar en distintas jurisdicciones, en articulación con ONGs, en articulaciones con defensorías de otras provincias, etc. ¿Para qué? Para generar una posición de negociación mejor.
porque, como les digo, yo no creo que el litigio sea la última ratio. El litigio se guía por criterios. El litigio estratégico y el litigio estructural se guía por criterios. Y uno de los criterios tiene que ver con la factibilidad y con la necesidad de mejorar la posición estratégica en la conversación. Porque siempre hay que conversar, pero no siempre quieren conversar con nosotros, o no siempre hay buenas razones para conversar con nosotros. Entonces, esas son mis perspectivas sobre esto. Gracias, Mariela Puga. Senador. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. En la última carilla de su presentación, usted incluye, digamos, su currículum o su trayectoria y algunas otras precisiones. ¿Por qué lo hizo bajo el formato de declaración jurada? Por dos razones. Una es porque el currículum no me permitía contar cosas como mi domicilio real, por ejemplo, los detalles acerca de mi trabajo en distintas jurisdicciones, ¿no? Tampoco había un requisito expreso, pero que a mí me interesaría, y me parece que en un proceso de selección futura, que sería importante, determinar alguno de esos criterios como criterios necesarios. No todos, pero sí algunos de esos criterios. Por ejemplo, yo digo, no participo en ninguna empresa que tenga interés con el Estado, como socia y demás. No participo. Me parece que ese sería un criterio a tener en cuenta. No excluyente, pero que sí en la valorización de un defensor del pueblo y su independencia sean criterios a tener en cuenta. De la misma manera que la declaración jurada sobre no tener, ¿cómo se llama?, antecedentes o no tener un juicio de alimentos y demás, la idea de no tener vínculos que podrían signar la independencia o declarar todos los vínculos que podrían signar la independencia. No como criterio excluyente, sino sencillamente como criterios de valoración y de evaluación. Me parece que esas cosas son importantes, que los defensores deberíamos hacer una declaración previa de ese tipo, de tal forma que si yo luego estoy en la defensoría, son criterios que van a funcionar como control de si sigo o no pegada a esos intereses con los que estuve pegada antes. Esa es la idea. Gracias. Diputada Stolbizer. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. Una voy a repetir una pregunta que hice ayer. 16 años sin defensor del pueblo. Bueno, ha implicado obviamente la desprotección en general de una cantidad de derechos tanto individuales como colectivos. Me gustaría que nos pudiera decir en qué casos en estos 16 años usted imagina que hubiera sido necesaria la intervención de un defensor del pueblo y no tuvimos. Para ser consistente con lo que digo, no podría decir eso sin un diagnóstico y sin tener, digamos, un trabajo de identificación de problemas estructurales. Ahora, ¿en qué casos yo...? Bueno, el caso más claro en este momento me parece que es discapacidad, sin lugar a duda. Pero otra vez, insisto, cuando pensamos discapacidad, yo creo que tenemos que pensarlo en términos de subseccionar los grupos vulnerables. El uso de herramientas como la del litigio colectivo debe usarse en relación a los casos más urgentes y a los casos más extremos, por decirlo así, siguiendo los criterios de la Corte, que yo comparto. No todos los intereses individuales homogéneos deberían colectivizarse. Y creo que ha sido, o por lo menos no comparto la lectura que se ha tenido aquí de el caso en donde se cierra la intervención del último defensor Mondino. Para mí la Corte no está diciendo que el defensor del pueblo no puede intervenir cuando hay intereses patrimoniales, colectivizables. ¿Por qué pienso esto? En principio porque el criterio la Corte no lo está usando como un criterio que diríamos para todo caso, es un criterio totalmente prima facie. Prima facie, un derecho patrimonial es un derecho individual. Prima facie, un derecho individual tiene que reclamarse individualmente por los procesos que existen. Por lo tanto, no debería colectivizarse. Ahora, si ese derecho individual es el derecho a la pensión de personas con discapacidad que viven en sectores o en territorios totalmente alejados de la infraestructura institucional,
en las condiciones socioeconómicas más extremas, que además sufren obstáculos culturales para el acceso o obstáculos económicos para tener asesoramiento legal, etcétera, etcétera, entonces la Corte bajo ninguna circunstancia va a decir este es un derecho patrimonial en el que yo no voy a colectivizar. Yo creo que entendiendo bien al ABI, uno sabe que la Corte va a entender que ahí tenemos un interés estatal en que una minoría desaventajada históricamente sea incluida en el sistema y que eso justifica la colectivización del caso. Entonces, lo que dijo la Corte cuando cerró el caso ahora fueron dos cosas. Dijo, el caso cambió, no es el mismo. Después de la reparación histórica, después de innumerables variaciones en la clase, el caso no es el mismo porque ya no hay la misma clase. Y la segunda cosa que dijo es, Mondino no determinó claramente la clase en el inicio del caso. Posiblemente yo no haya hecho correctamente la pregunta, ¿no? Pero me he quedado insatisfecha con todas las intervenciones, que cuando yo pregunto cuáles podrían ser los casos o los hechos que deberían haber justificado una actuación del defensor del pueblo en 16 años, todos han pasado de Badaro a la discapacidad, como si en 15 años no hubiera habido nunca una acción que justificara. Estamos hablando de todo lo importante que es la figura del defensor y nadie habló de ningún otro caso que no fuera Badaro o discapacidad. Pero bueno, me quedo con ese comentario. Mi otra pregunta, porque de acuerdo a todo lo que hemos comentado, y me parece que es uno de los criterios de evaluación que los miembros de la comisión deberíamos tener, son las condiciones de liderazgo que debe tener la persona que esté a cargo de la Defensoría. Entonces, le quiero pedir su opinión sobre cuáles deberían ser las características del liderazgo que tenga un defensor del pueblo. Características del liderazgo. ¿Podría responder no la pregunta, sino características del ejercicio del liderazgo, para ser más preciso? Sí. Un ejercicio como consciente de una institución que durante 16 años no ha tenido liderazgo, lo cual significa encontrarse con una institución que probablemente tenga prácticas y hábitos que la van a hacer muy difícil o que van a hacer muy difícil que reconozca un liderazgo, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con una cultura institucional que por sobre todo se va a distanciar del líder formalmente impuesto, ¿no? Y que va a dificultar y que sobre todo va a entender que tiene un conocimiento de lo que hacen que el nuevo líder que le pusieron no sabe y no entiende, ¿no? Esas van a ser las condiciones probablemente del comienzo de la conversación. Yo he entrado en muchas instituciones y he enfrentado esas situaciones. Entonces, las características de un líder con esas cosas es, lo primero es el reconocimiento de la trayectoria y del conocimiento que existe en la institución. Lo segundo es que la autoevaluación y el diagnóstico no sea de afuera para adentro, sino que sea de adentro primero, acompañado por personal calificado, pero que sea de adentro sobre todo. Y lo tercero es saber que va a ser difícil establecer metas y formas de medición en ese contexto y que hay que hablar mucho, hay que conversar mucho hasta conseguir que eso se entienda y se apropie por parte de los operadores como la forma de avanzar hacia otros lugares que van a ser mejores para la institución. La otra cuestión que me parece ahí importante en un liderazgo, sobre todo en un liderazgo de una mujer, ¿no? Las mujeres en general o adoptamos la misma forma de los hombres y gritamos y somos arbitrarias, o por el contrario, digamos, somos muy disminuidas frente a la vista de los demás. Creo que el liderazgo de las mujeres es particularmente difícil, pero es particularmente interesante por lo que traemos a la conversación institucional. Y lo que traemos a la conversación institucional es oído, es entendimiento, es empatía y la convicción de que eso no es incompatible con la posibilidad de liderar. La visión de una mujer de una institución como esa no significa que vamos a ser la madre de los operadores. Eso es muy importante, que no estamos ahí para cuidar de su vida personal ni nada por el estilo, pero también significa que no estamos dispuestas a ser arbitraria como una manera de ser respetadas. Creo que eso... Gracias.